Dios y Padre, te doy gracias en esta tarde por permitirnos estar delante de tu presencia, poderte adorar, poder exaltar tu nombre, oh Dios, y misericordia. Gracias, Dios, por cada uno de mis hermanos que en este momento están conectados de una manera virtual, Padre, pero hay con una conexión en el Espíritu en cada uno de nosotros. Padre, te pido que en este momento, Señor, así como estamos en esta misma unidad y en este mismo Espíritu, nos hables a través de tu palabra, nos enseñes, Señor, nos instruyas y nos corrijas. Así es, bendito Dios, en esta tarde nos dirigimos nuestro corazón a ti, Padre, alineamos nuestros pensamientos y nuestro corazón para que este momento solamente sea tu Espíritu Santo hablando a nuestro corazón, hablando a nuestras vidas. Gracias, bendito Dios. Toda la honra y toda la alabanza sea a ti, bendito Padre, Creador del cielo y de la tierra, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, Yeshua de Nazaret. Amén, amén y amén. Dios te bendiga, bienvenido una vez más a una transmisión que el Señor nos permite, y nos permite Dios estar una vez más con ustedes en esta tarde. Y el deseo de nuestro corazón es que a través de esta palabra seas bendecido, seas bendecida. Muy bien. Lo que quiero compartir en esta hora es algo, quizá lo hemos escuchado muchas veces, pero es muy importante que lo volvamos a retomar y que no se nos olvide, ¿verdad? Y el tema principal o el tema de hoy es el peligro de amar este mundo y las cosas de este mundo. Una vez más, el tema es el peligro de amar este mundo y las cosas que hay en este mundo. Y voy a invitarte que vayamos al libro de Juan, primera de Juan, en el capítulo 2, verso 15 al verso 17. Primera de Juan, capítulo 2, verso 15 al 17. Dice de la siguiente manera: no amen a este mundo. Biblia, Nueva Traducción Viviente, dice: no amen a este mundo, ni las cosas que les ofrece. Porque cuando aman al mundo, no tienen el amor del Padre en ustedes. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos, un deseo insaciable por todo lo que vemos, el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace la voluntad de Dios, le agrada y vivirá por siempre. El que hace la voluntad de Dios le agrada y vivirá por siempre. Bueno, en esta ocasión encontramos una carta del apóstol Juan enseñando a la iglesia la importancia de no apegarnos a las cosas de este mundo, de no apegarnos a los deseos de este mundo. Y nosotros como hijos de Dios debemos tener muy en cuenta esto. Debemos tomar muy en cuenta esto y con mucha seriedad lo que la palabra de Dios nos dice. Porque muchas veces la palabra de Dios la acomodamos a nuestra manera, la acomodamos a nuestra forma de vida. La palabra de Dios la acomodamos a nosotros, no nosotros nos acomodamos a la palabra de Dios. Pero es muy importante que nosotros nos acomodemos a la palabra de Dios, es decir, que nosotros vivamos conforme a la palabra de Dios, que en parte la voluntad de Dios es guardar y cumplir sus mandamientos. Aquí hay algo muy importante y muy interesante que es necesario recordar. Como les dije, seguramente muchas veces hemos escuchado acerca de este tema. Pero hay puntos muy importantes que debemos resaltar y de esta manera nosotros podamos tomar en cuenta que es importante
Es importante alejarnos del peligro, es importante no apegarnos a las cosas que más adelante van a hacernos daño. Bien, como veíamos en la prédica del domingo pasado, el amor es dar, es un apego, es entregar. Realmente ese es el significado de la palabra amor. Es un apego a las cosas, es un sentimiento en el corazón de las cosas que vemos, y eso puede traer un problema a nuestra vida espiritual si nosotros no logramos controlar nuestras emociones. Recordemos lo que vimos en el mensaje pasado acerca de lo que Dios quiere de nosotros como su pueblo, que le amemos a Él con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Deuteronomio 6, versos 4 y 5. Es importante que nosotros entendamos estos pasos y recordemos la importancia de tener siempre en primer lugar a Dios en nuestras vidas, que la importancia de que Dios es el que tome el control siempre en lo que hacemos, en las cosas que vemos y en los deseos de nuestro corazón. Y eso es lo que hoy vamos a profundizar un poco más. El peligro de amar las cosas de este mundo, el peligro de amar este mundo y las cosas de este mundo. Bueno, primeramente, para nosotros entender por qué el apóstol Juan habla acerca de esto, es importante entender a qué se refiere cuando el apóstol Juan nos habla de no amar a este mundo, de no amar las cosas de este mundo. ¿A qué se refiere a este mundo? Sin duda, se refiere a todo lo que hay en el mundo, a todo lo que existe en el planeta Tierra, todo lo que hay en el mundo, todo lo que existe en el mundo y todos los deseos que el mundo va tras de ellos, todo eso es lo que el apóstol Juan nos enseña a no amar esas cosas. Entonces encierra todo, tanto lo material como lo espiritual y como las acciones que hace cada persona. En sí el amar este mundo también involucra nuestras cosas personales, nuestras cosas terrenales, voy a hablar en claro, la casa, el coche, el auto, el trabajo, las cosas seculares. También eso forma parte del mundo, porque al final de cuentas todo eso se va a quedar. Al final de cuentas todo eso es pasajero, y todo eso cuando nosotros partamos con el Señor, nada de eso nos lo vamos a llevar, nada de eso se va a ir con nosotros. Entonces, cuando nosotros hablamos respecto de las cosas, el mundo y las cosas del mundo, encierra todo, ¿verdad? No solamente lo malo, no solamente el pecado, no solamente las cosas negativas para Dios, sino todo, aún lo material. Y vamos a desglosar lo que el apóstol Juan está hablando y de la forma que él dice. Primeramente vemos que él está hablando acá de 4 puntos importantes. Dice, el deseo por el placer físico. Ese es el primero. El deseo por el placer físico. El mundo solamente ofrece un deseo por el placer físico. El mundo o las cosas de este mundo, las cosas del mundo y el mundo solamente nos lleva a un deseo o un placer físico. ¿Qué es lo atractivo? ¿Qué es el gusto? ¿Qué es el placer que sentimos al hacer las cosas? Ya sea de un modo moderado, ya sea de un modo exagerado o ya sea un modo fuera de orden. Pero todo nos lleva a un placer. Todas las cosas que nosotros hacemos, o el hombre siempre está, el ser humano siempre está detrás de satisfacer sus placeres o los placeres
internos de cada individuo. Y eso es lo que el mundo nos ofrece. Entonces, en donde nos habla del deseo por el placer físico. El segundo punto que habla es el deseo insaciable por lo que vemos. El deseo insaciable por lo que vemos. El tercer punto es orgullo de nuestros logros y posesiones. Ese también es un deseo. Ese también es un deseo del mundo. Del mundo. Entonces, pero son tres puntos muy importantes que los vamos a encontrar en el verso 16. Si leemos el verso 16 en específico, dice, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico. Ahí encontramos uno. Pues el mundo solo ofrece un deseo intenso por el placer físico. Encontramos el primer punto. Un deseo insaciable por todo lo que vemos. Ese es el segundo punto. Un deseo insaciable por todo lo que vemos. Y un deseo insaciable por el orgullo de nuestros logros y posesiones. Un deseo insaciable por el orgullo de lo que logramos y de lo que poseemos. Todo esto encierra el mundo y las cosas del mundo. Entonces nosotros podríamos preguntarnos, entonces, ¿está mal que yo tenga una casa? ¿Está mal que yo tenga un auto? ¿Está mal que yo tenga un negocio propio? ¿Está mal que me vaya bien? Porque el tercer punto es ese. Un deseo insaciable por las cosas, un deseo insaciable por los logros y por las posesiones, es decir, por las cosas materiales. ¿Acaso Dios está en contra de todo esto? Claro que no. Claro que no. Vamos a notar que el apóstol Juan, al llegar a ese punto, habla de un deseo insaciable. Cuando la persona ya no se llena, cuando la persona constantemente está buscando hacer más cosas, constantemente está anhelando más cosas, de tal grado que ya sufre un problema. Eso ya es una enfermedad que muchas veces la persona llega a tener. Y eso también se traduce como avaricia en el corazón de la persona. Y eso es una distorsión en nuestro corazón, y es ahí donde nos desviamos, y entonces el hombre comienza a amar las cosas materiales a tal grado que cuando comienza a perder las cosas materiales, siente que no hay sentido en su vida, siente que las cosas ya no valen la pena vivir, y cuando alguien pierde todas sus posesiones y se queda en bancarrota, cuando esa persona está muy apegada a todo eso, siente que se le cerró el mundo y se acabó todo, porque todas sus emociones las centró en las cosas materiales, es decir, un deseo insaciable por las cosas materiales, por las cosas de este mundo. Y eso es lo que el apóstol Juan nos enseña a nosotros como hijos de Dios, a no amar a este mundo y las cosas de este mundo. Entonces, el peligro que corremos nosotros como individuos, como personas, es amar a este mundo y las cosas de este mundo. El primer punto hablábamos acerca del deseo del placer físico. Toda persona siempre, y todo ser humano, todo individuo está detrás de saciar ese placer físico, lo que nos sacia a nosotros como personas, cualquier placer que sea. Por eso es que la gente prueba el alcohol, prueba las drogas, tiene muchas mujeres, tiene vicios y otras cosas, ¿verdad? Porque el hombre constantemente está queriendo experimentar, querer saciar ese placer en su corazón, querer saciar ese deseo en su corazón,
a tal grado que experimenta muchas cosas, que si nosotros no logramos dominar esos sentimientos o esos deseos del corazón, van a traer un desorden en nuestra vida, seamos cristianos o no seamos cristianos. La verdad, esto nos afecta a muchos, y es que hay muchas personas infelices el día de hoy porque constantemente buscan ser felices, constantemente buscan la felicidad, en las cosas que vemos, en las cosas o en los deseos de nuestro corazón. Entonces el hombre empieza a experimentar cosas, empieza a experimentar acciones en su vida, pero claro está que son pasajeras, que son deseos, son anhelos del corazón, que de cierta manera son deseos de un placer físico, y eso es lo que ofrece el mundo, eso es lo que ofrece esta tierra. Si nosotros para donde miremos, para donde vayamos, inclusive nosotros encendemos el televisor y lo primero que vemos o lo que los vendedores de la televisión nos ofrece es saciar, deleitar nuestros ojos, deleitar nuestras pupilas para que nosotros compremos ese producto. Si van a ofrecer un producto, tienen que usar algo que atraiga a la persona, que seduzca a la persona para que esta persona pueda comprar ese producto. Ese es el modo de vender, y para donde nosotros vayamos y para donde nosotros miremos, siempre es el deseo. Es el deseo, es la atracción de las cosas de este mundo y lo que pertenece a este mundo, para que cada vez más el corazón del hombre esté ligado a este mundo terrenal. Y es aquí donde nosotros tenemos que hacer una gran diferencia y separar las cosas de este mundo y poder nosotros hacer la voluntad de Dios. Porque como dice este pasaje, todo aquel que se agrada, todo aquel que persigue los placeres de este mundo, las cosas de este mundo y todo lo que hay en este mundo, todo aquel que siga toda esta corriente no está haciendo la voluntad de Dios, o inclusive el amor de Dios no está en él. Pero todo aquel que hace la voluntad de Dios, todo aquel que procura hacer la voluntad de Dios, esa persona tendrá vida eterna, o esa persona alcanzará la mayor dicha, la mayor felicidad que el hombre pueda tener. Lo que dice el apóstol Juan acá, que todo lo que hay en este mundo y todas las cosas que hay en este mundo son pasajeras. Es decir, todo lo que existe es un espejismo nada más. Lo que nosotros vemos es un espejismo nada más. La realidad es diferente. La realidad es lo que Dios nos ofrece: una vida dicha, una vida ordenada, una vida agradable, que cuando nosotros procuramos vivir esta vida que Dios nos ofrece, hay paz en nuestro corazón, hay satisfacción en nuestro corazón, que no necesitamos de otra cosa más para nosotros poder ser felices. Hay una sustancia en nuestro cerebro que se le conoce como dopamina, y esa sustancia es la encargada de acelerar los deseos, y esto está alojada en nuestro cerebro. Cuando nosotros como personas, como individuos, somos atraídos por algo y ese deseo llega a nuestro corazón, la dopamina comienza a acelerarse de tal manera que nuestro corazón comienza a latir todavía más fuerte, se acelera
la dopamina y la adrenalina en conjunto provocan a que ese deseo se convierta luego después de una acción. Y esto es muy importante, y esto es muy importante que lo entendamos, porque toda persona, todo individuo, tenemos la facultad, o Dios nos da la facultad y la sabiduría de controlar esas emociones. Porque si por algo es que eso está ahí, es porque cuando nosotros realmente estemos satisfechos o nos sintamos felices por algo, esa dopamina se activa en nuestro cerebro y hay una satisfacción en nosotros. El problema es cuando esa dopamina, cuando nosotros no logramos controlar esa emoción y nosotros permitimos que eso vaya más allá, y entonces es cuando entramos a esa fase de amar a este mundo y las cosas de este mundo. Recordemos que la palabra amar o amor viene de apego, viene de afecto, ¿sí? Viene de dar. Cuando nosotros le damos a las cosas materiales el mayor de nuestro tiempo o le damos nuestro corazón a las cosas materiales o a las cosas de este mundo, entonces nos estamos alejando del amor de Dios, nos estamos alejando de amar a Dios. Y lo que Dios nos pide a nosotros y lo que Dios le pide a sus hijos, a su pueblo es que le amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas, sin importar, inclusive les decía la vez pasada, Dios nos pide que nosotros le amemos a Él aún más que nuestros hijos, más que nuestros familiares, porque si nosotros amamos a Dios más que a ellos, entonces Dios toma el control de nuestra familia, en nuestro hogar, y Él es el centro de nuestra familia, y el amor de Dios sobreabunda en nuestro corazón, en nuestra familia, en nuestro hogar. Y nuestros hijos, nuestra esposa, nuestra familia, nuestros tíos, nuestros sobrinos no se van a sentir alejados de nosotros. Al contrario, el amor de Dios que Dios nos da, ese amor logran percibir los que están a nuestro alrededor, logran ver que los que están a nuestro alrededor, porque hay un amor genuino y es el amor de Dios. El amor de Dios. Entonces, nosotros tenemos que hacer una gran diferencia, como el apóstol Juan nos enseña aquí en la palabra, nos enseña a que debemos de tener cuidado de amar a este mundo y las cosas de este mundo. Amar a este mundo, bien les decía, que amar a este mundo es relativamente todo lo que hay. Las cosas materiales. Tanto las cosas materiales y tanto las atracciones de este mundo. Hablábamos entonces acerca de esta sustancia de nuestro cerebro, conocida como dopamina, y es que cuando la dopamina logra abundar en el cerebro, entonces es cuando ese deseo en nuestro corazón es acelerado, y entonces el proceso de esto es el siguiente. Entonces nosotros, lo primero que viene en el deseo es la anticipación, el anhelo y las ansias. Lo primero, cuando se activa la dopamina en nuestro cerebro, es el anhelo o la anticipación de las cosas, es decir, el hombre comienza a experimentar aquel deseo por algo, o el deseo o la atracción hacia algo o hacia alguien, y nuestro cerebro, la dopamina comienza a acelerarse, y entonces eso ya se vuelve un anhelo, ya se vuelve un deseo, y eso se convierte en ansia. La gente tiene esa ansia de querer hacer aquello. Es ahí entonces cuando ya entra a un periodo de gusto. El gusto es el disfrute de las cosas. Entonces pasamos a la siguiente fase, que es el gustar aquello. El gustar aquello que el mundo ofrece, aquello que las cosas terrenales, en las cosas terrenales hay.
Comenzamos a disfrutarlas después, y después del gusto ya viene lo que finalmente es la asociación, el periodo de la satisfacción. Me siento bien haciendo esto, me llena hacer esto, me siento bien hacer esto. Es por eso que muchas personas que prueban la droga, al principio es el comentario de las personas que dicen que lo que viven a través de esa experiencia es algo alucinante, es ese morbo por querer vivir eso. Pero cuando ya llega a la acción y ya comete ciertas cosas, ya llega al disfrute, después del disfrute a la satisfacción. Y aguas, porque es cuando ahí ya nosotros no podemos controlar, es cuando ahí el hombre ya no puede controlar sus impulsos, sus deseos, sus anhelos, porque si aquello descubrió que es lo que le llena, que aquello que descubrió que es lo que le satisface, entonces va a ser imposible poderlo dejar, va a ser imposible poderlo abandonar. Y por eso el apóstol Juan nos enseña a no amar las cosas de este mundo. Por eso les comentaba el peligro de amar las cosas al mundo y las cosas de este mundo. Debemos de tener en cuenta que nada de lo que ofrece este mundo, inclusive nada de las cosas materiales que hay en el mundo, son necesarias para nosotros poder ser dichosos, para nosotros ser felices. Nada de lo que hay en este mundo. Hay personas que han tenido todo en la vida, hay personas que han tenido grandes éxitos en la vida, sin embargo son tan infelices que terminan suicidándose. Personas importantes, multimillonarias, personas muy famosas, los hemos visto repetidas veces en las noticias, que cierta persona se suicidó, cierto famoso se suicidó, cierto empresario se suicidó. ¿Por qué? Porque era infeliz, simplemente porque no encontraba la felicidad, no encontraba la dicha en el corazón, no encontraba nada. ¿Por qué? Porque cada uno de aquellos pasos que esta persona quiso llenar esa satisfacción, encontró que al final de cuentas se sentía tan vacío, se sentía tan desdichado, que no encontró esa total llenura. Entonces, como bien hablaba y les decía, todas las cosas que ofrece este mundo solamente es un espejismo, solamente es una ilusión, pero la realidad de las cosas es que nada de lo que hay en este mundo puede ser factor para que nosotros podamos tener una completa y una dicha, una felicidad. Lo único que nos va a mantener completos, lo único que nos va a mantener llenos es el amor de Dios en nuestros corazones. El amor de Dios en nuestros corazones, eso es lo único que nos va a mantener llenos. Y eso es lo único que nos va a mantener dichosos, felices hasta el último día de nuestra vida. Así es de que nada de lo que hay en este mundo, nada de lo que existe en esta tierra es necesario para que nosotros seamos felices. La atracción de los ojos, el deseo del corazón y el deseo de tener las posesiones en la vida, eso puede estar ahí. Pero si nosotros no nos apegamos a ello, eso no va a ser algo principal en nosotros para poder ser felices. Es importante. No quiero decir con esto que nosotros no tengamos metas, no tengamos anhelos, no tengamos proyectos en la vida. No quiero decir eso, porque si nosotros nos vamos del otro lado de la palabra de Dios, nosotros podemos ver que la palabra de Dios constantemente, Dios habla de que su pueblo es un pueblo bendecido, de que su pueblo es un pueblo que cumple y logra lo que se propone, sus metas. Pero de ahí la importancia a que eso no es nuestro corazón no está pegado a esas cosas, sino más bien nosotros apegarnos a Dios, y Dios es el que se encarga de darnos a nosotros lo que nosotros necesitamos. Dios es el que se encarga de bendecirte,
Dios es el que se encarga de darte las cosas necesarias. Recuerda este salmo: deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Una vez más, deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Es decir, entrégale a Él todo tu amor, entrégale a Él todo tu corazón y Él va a concederte todos tus sueños, todos tus anhelos. No está mal que nosotros queramos ser una persona importante o reconocida o tener una licenciatura, un doctorado, o no está mal aspirar buenos puestos en el trabajo, no está mal todo eso. Lo que está mal es amar aquello. Lo que está mal es apegarnos a aquello. No está mal que tú desees en tu corazón un auto nuevo. Lo que está mal es que tú ames aquello, que tu corazón esté ligado a ello y te esfuerces y trabajes duro y que te olvides de Dios por aquello que tu corazón se ha inclinado. Por eso la importancia que nosotros como hijos de Dios es amar a Dios primeramente y Él se encargará de todas las cosas, de todos los anhelos y todos los sueños de nuestro corazón. Es decir, cuando nosotros le entregamos a Él todo lo que anhelamos y no apegarnos a las cosas que anhelamos, Él se encarga de hacer las cosas que nosotros anhelamos, de cumplir nuestros sueños, de cumplir nuestras metas conforme a su voluntad. Y nada de lo que nosotros logremos en la vida nos va a traer insatisfacción, nos va a traer desdicha o nos va a traer dolor más adelante. Nada de aquello lo va a hacer, porque es el Dios mismo trayéndote esas bendiciones, es Dios mismo supliendo toda una de aquellas cosas que Él hace para nosotros. Entonces vean estos 3 puntos importantes que les hablé, que habla acerca de este pasaje. El mundo ofrece el deseo por el placer físico. Solamente es un deseo por el placer físico que al final de cuentas es pasajero, que al final de cuentas es una ilusión nada más, que al final de cuentas solamente es algo que es una vanidad del hombre, es algo que vano, es algo que se va. Entonces, en segundo punto es el deseo insaciable por lo que vemos. Nosotros vemos a las personas prosperar, vemos a las personas crecer en lo económico, vemos a las personas hacer muchas cosas y nosotros queremos hacer lo que esa persona. El hombre siempre trata de mirar las cosas y a través de uno mirar las cosas es la manera, o la manera de la percepción de las cosas, es la manera de anhelar las cosas en nuestro corazón. Y ese es un peligro que corremos nosotros. Termina entonces el apóstol Juan diciendo: pero el que hace la voluntad de Dios, el que hace la voluntad de Dios vivirá para siempre, o vivirá por siempre. Sí, vivirá para siempre. El que hace la voluntad de Dios vivirá para siempre. Y esa frase, vivirá para siempre, es vivirá siempre dichoso. Desde el periodo, todo el periodo de su vida, habrá satisfacción en su vida, habrá dicha en su vida y no habrá nada que le ocasione una amargura, una tristeza en el corazón. ¿Por qué? Porque él procuró vivir conforme a la voluntad del Señor. En esta época de pandemia tuvimos una experiencia que quizás muy pocas personas lo percibieron. Y es que cuando se decretó tener que cerrar todos los negocios y establecimientos, inclusive en varias partes de la República hasta el día de hoy siguen cerrados, siguen sin actividades, algunas cosas que esencialmente solamente es un deseo y es una atracción del hombre. Y voy a hablar específicamente de los lugares, de los centros nocturnos, de los bares, ¿verdad? De los bailes, es decir, de los conciertos. Y yo me he dado cuenta, pues, cómo la gente, nadie se ha muerto porque no ha ido a un bar,
Nadie se ha muerto porque no ha ido a un baile. Nadie se ha muerto porque no ha ido a una discoteca en estos tiempos. Nadie se ha muerto por eso. Al contrario, la gente ha ahorrado más. La gente ya no ha gastado tanto en esos lugares. Y la gente, y eso no nos debe mantener, y eso no debe mantener una sociedad en desdicha, en depresión. El problema de nuestra sociedad es cuando aquello ya es necesario para la vida de las personas. La diversión en un centro nocturno, la diversión en los bailes, la diversión en una fiesta, ya es algo importante, ya es algo esencial en la vida de las personas. Déjame decirte que todo eso solamente es pasajero. Y hoy vemos cómo esos lugares están cerrados y nadie se ha muerto por no asistir a ningún lugar de esos. Porque el hombre persigue esas cosas, el hombre anhela todas esas cosas que finalmente todo eso, todo aquello solamente es una ilusión pasajera, solamente es un deseo pasajera. El hecho de que alguien vaya a un bar y se tome unas copas con los amigos y que salga ahí ya todo borracho y se vaya a su casa y se olvida qué pasó ese día y al día siguiente todo crudo se presenta al trabajo, eso es algo pasajero y es algo que se va. Pero la gente o las personas que constantemente ya tienen ese patrón de vida o esa forma de vida, o la gente que ya está esperando únicamente el día viernes para empezar la vida nocturna y para empezar una vida de destrampe, todas esas personas realmente son personas que van en busca de la satisfacción en su vida. Bueno, espero que no haya hermanos aquí que esperan los días viernes para salirse corriendo del trabajo, irse a preparar y poder salir a una vida nocturna, porque eso no le agrada a Dios. Pero las personas que hacen esto están detrás de este mundo y detrás de las cosas que este mundo ofrece. Las personas que viven de eso y las personas que dicen, ya no aguanto más, yo ya quiero que se termine esta contingencia, yo ya quiero que termine esto porque yo ya quiero seguir mi vida normal. Lo que para ellos es normal es que llegando el día viernes, llegue esta vida nocturna, llega esta vida de desorden, porque realmente es una vida de desorden. No es una vida que realmente, no es algo que realmente sea necesario de nosotros para ser felices. Si la gente lo entendiera de esta manera, nuestro planeta sería, nuestra tierra o nuestro mundo sería otra forma de vida y otra forma de vivir. El hombre constantemente ha estado buscando de una o de otra manera. Ya una vez que prueban algo, una vez que ya lograron probar aquello que tanto anhelaban y se dieron cuenta que no logró satisfacerlos totalmente, entonces buscan algo más para satisfacer ese deseo. Después de lograr algo, después de encontrar ese otro algo que pues, supuestamente les logre satisfacer su corazón, busca otra más. ¿Por qué? Porque se vuelve, como dice la escritura acá, en el verso 15, si usted puede leer el verso 15, ahí donde está, el verso 15, el mundo ofrece un deseo insaciable. Escucha bien ese término, un deseo insaciable de las cosas de este mundo. Esa frase insaciable es algo que constantemente van a estar buscando porque no logran llenar ese vacío en el corazón, no logran llenar aquello en su corazón. Entonces se vuelve insaciable. Y aquí el peligro de nosotros como hijos de Dios, de no caer en esas cosas. Es lamentable y es triste ver de cómo hay hermanos, hay cristianos que todavía han caído en esta trampa del enemigo de querer satisfacer de querer satisfacer su corazón de las cosas que son realmente insaciables, las cosas de este mundo. Es sorprendente cómo nos encontramos con hermanos que no han logrado entender lo que el apóstol Juan dice, que no amemos las cosas de este mundo, ni amemos los deseos de este mundo, porque los deseos de este mundo solamente son deseos insaciables. Es algo que nunca vas a encontrar una llenadera. Por eso es que la gente no encuentra llenadera, porque la gente realmente se siente vacía.
La gente se siente vacía. La gente que no estaba acostumbrada a vivir en este tiempo o así como estamos viviendo ahora, que todos estos centros están cerrados y no se han reabierto, estas personas están desesperadas porque era su forma de vida, porque ya no encuentran con qué saciar, ya no encuentran cómo saciar su vida o saciar ese deseo, saciar esa ansiedad. Y se vuelve una ansiedad constante y hay mucha gente que se está deprimiendo. Lamentablemente podemos verlo en las noticias, podemos verlo en las. Estaba yo escuchando en la mañana acerca de una noticia de cómo de cómo en la República Dominicana hay un número de contacto, un número telefónico donde las personas pueden hablar, las personas que están en depresión y las personas que están a punto del suicidio, ellos pueden hablar para recibir una atención psicológica. Y es sorprendente cómo muchas personas en esta época o en esta pandemia que vivimos, muchas personas estuvieron llamando a ese número telefónico y en el estudio que ellos habían hecho, eran personas que tenían entre los 20 y 55 años. Relativamente era el mayor personas que hacían estas llamadas eran personas jóvenes, literalmente. Técnicamente. Entonces, aquí nosotros vemos cómo hay una situación en nuestra sociedad, hay una situación de depresión, hay una situación de anhelo, deseo de regresar a las actividades, regresar a las cosas diarias, porque la gente ya no encuentra esa satisfacción. Y porque ese apego ha quedado en su corazón, ha quedado en el corazón de ellos. Pues por ello que nosotros como hijos de Dios y además los que están viendo, si alguien escucha este mensaje, no hay otra manera de nosotros poder tener la total dicha en nuestro corazón que entregar nuestro corazón a Dios, que entregar nuestra vida a Dios, porque solamente Él puede llenar ese vacío en nuestro corazón. Solamente Él puede llenar el vacío en nuestra vida. Si tú como persona ya probaste una cosa, ya probaste otra cosa, ya probaste otra cosa y no encuentras la llenura de tu vida y no encuentras y al final del día te sientes insatisfecho y al final del día te sientes que no puedes llenar ese vacío en tu corazón, quiero que sepas que el único que puede llenar ese vacío en tu corazón se llama Dios. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y quiero que sepas que ese Dios tuvo un amor tan grande hacia este mundo. Amó de una manera tan grande en este mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga la vida eterna. Es decir, Dios no quiere que en esa desesperación tú vayas al suicidio. Dios no quiere que en esa desesperación tomes esa decisión de acabar con tu vida, sino que Dios quiere que encuentres el verdadero sentido en la vida, el verdadero sentido en tu vivir. Y yo quiero hablar hoy a los hijos de Dios que me están viendo, que hay un peligro de nosotros de amar a este mundo y las cosas de este mundo. Si en este momento te encuentras en un momento de vacilación y en un momento de que sientes atracción por las cosas de este mundo y sientes atracción por este mundo y las cosas de este mundo, déjame decirte que es el tiempo de voltear una vez más a ver la importancia de amar a Dios con todo nuestro corazón. Voy a repetirte una vez más el verso 15. El verso 15 ahí de Juan dice de la siguiente manera. Verso 16, dice: pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico. Escucha bien. El mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico. Segundo, dice: un deseo insaciable por todo lo que vemos. Y un deseo insaciable por el orgullo de nuestros logros y posesiones. Una vez más, un deseo insaciable por todo lo que vemos.
y un deseo insaciable por todos los logros y por todas nuestras posesiones. Por más que nosotros nos preocupemos y nos afanemos y por más que nosotros queramos lograr cosas en nuestra vida, al final de cuentas, como lo hicimos en nuestra manera y lo hicimos en nosotros poner todo nuestro empeño y todo nuestro anhelo en eso, al final de cuentas todas nuestras posesiones nos van a sentir tan insatisfechos, tan miserables, como si no tuviésemos nada. Pero cuando la bendición de Dios, como dice el libro de Proverbios, cuando es la bendición la que enriquece, entonces cuando es la bendición de Dios la que enriquece, esa riqueza o esos bienes materiales que se vienen a tu vida, no añaden tristeza en tu vida. No añaden tristeza en tu vida, porque esas bendiciones provienen primeramente a Dios. Porque tú has elegido entregarle tu corazón a Dios, tú has elegido entregarle has decidido, poner en primer lugar a Dios en tu vida. Y todo lo que Dios te da, va a lograr tenerte en dichoso, te va a lograr tener en satisfacción en tu vida, porque es Dios el que está trayendo esas bendiciones a tu vida. Vuelvo a repetir, no estoy hablando de que es malo tener un auto nuevo, es malo tener una casa, es malo anhelar una carrera, es malo, no. Lo que estoy hablando es cuando el hombre ama las cosas o ama a este mundo y ama las cosas de este mundo, hay un peligro muy grande ahí, porque nosotros podemos amar tanto estas cosas materiales, podemos amar tanto las cosas que el mundo ofrece, que nuestra vida, en nuestro corazón se va a sentir tan miserable, se va a sentir tan desdichado, que no van a sentir esa llenura o esa paz en el corazón del hombre. La mejor manera de poder experimentar una paz nosotros es a través del amor de Dios, llenando tu corazón, llenando tu vida. Esa es la mayor manera, o es la mejor manera de nosotros poder ser felices en nuestra vida. Voy a pedirte que en este momento cierres tus ojos. Cierra tus ojos ahí donde estás. Vamos a hacer una oración. Porque a veces nos olvidamos de la importancia de nosotros como hijos de Dios respecto a no apegarnos a las cosas de este mundo. A veces nos descuidamos como hijos de Dios. Y si ese es tu caso en este momento, es el momento de decirle a Dios, Señor, ayúdame a quitarme ese apego en mi corazón. Ayúdame a quitar aquello de mi corazón, porque podemos caer en este peligro de perder lo mejor que nosotros tenemos, que es la paz de Dios en nuestro corazón, la paz de Dios en nuestra vida. Si tú procuras hacer la voluntad de Dios constantemente y te alejas de las cosas de este mundo, te alejas de este mundo lo más que se pueda, alejarte de este mundo y comenzar a amar a Dios más, buscar amor a Dios más. Déjame decirte que Dios va a cumplir su promesa contigo. Dios va a cumplir su promesa contigo, porque Dios es fiel a su palabra. Dios es fiel. Cuando nosotros le somos fiel a Él, Dios es fiel. Aleluya. Cierra tus ojos ahí donde estás. Oh Padre eterno, Dios de toda gracia, Dios de bondad, Dios de toda misericordia. En esta noche, Padre, te pido por cada uno de mis hermanos que en este momento han escuchado este mensaje. Oh Padre, no permitas que nuestros ojos se desvíen. No permitas
que el deseo de nuestro corazón se aparte y se desvíe, y nosotros vayamos a buscar las cosas materiales. Enséñanos, ayúdanos a controlar, Señor, nuestras emociones. Ayúdanos a entregarte a ti todas nuestras emociones, para no entregarlas a este mundo, ni las cosas de este mundo. Así es, bendito Dios de Abraham. Así es, Dios de Isaac. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu amor que es inagotable para cada uno de nosotros. Padre, en este momento, Señor, en tus manos te pongo cada mujer, cada joven, cada varón que está escuchando este mensaje, cada niño que está escuchando este mensaje. En tus manos te pongo, Señor, a cada uno de ellos. Y el que tú, Señor, que por medio de tu Espíritu Santo haya discernimiento, Señor, a esta palabra, y podamos apartarnos de las cosas que más adelante van a traernos insatisfacción, van a traernos desdicha. Oh Padre eterno, ten misericordia de nosotros y ayúdanos, Señor, ayúdanos, Padre. Que sea tu Espíritu Santo el que esté guiando cada vida y cada corazón. Que sea tu Espíritu Santo, oh Dios y Padre eterno, derramándose en cada vida, en cada corazón, en cada hogar a partir de este momento. Que sea tu Espíritu Santo llenando sus corazones, trayendo satisfacción, trayendo felicidad, trayendo gozo en su corazón. Que sea tu Espíritu Santo descendiendo en cada vida, descendiendo en cada corazón en este momento, Padre eterno. Aleluya, aleluya. Gracias, gracias, Señor, gracias. Oh, bendito Dios, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, toda la gloria y la honra sea para ti, oh Dios. Te veo. Oh, gracias. Cuanto más te conozco, yo quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Ser más como tú. Vamos, díselo. Ver la vida como tú. Como tú. Saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu, reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú,
Así es, Señor. Queremos cada día parecernos más a ti, oh Dios. Queremos cada día reflejar ese amor al mundo entero. Queremos cada día mostrarle al mundo que no hay nada como mejor. No hay nada, Señor, como que tu Espíritu Santo sea el que guíe, sea el que llene nuestro corazón, y no las cosas que el mundo ofrece, y no las atracciones de este mundo, y no los deseos de este mundo. Así es. Oh, gracias. Aleluya. Amén. Dios te bendiga. Dios te bendiga en esta tarde. Y pues le damos primeramente gracias a Dios por permitirnos estar en este tiempo con ustedes. Y también les damos las gracias a ustedes por conectarse y por seguir estas transmisiones, y porque la palabra de Dios llegue a su corazón. Lo más importante, que abran su corazón a que esta palabra haga un efecto en sus vidas, haga un cambio en nosotros, porque realmente ese es el objetivo, que la palabra haga un cambio en nuestros corazones, haga un cambio en nuestras vidas cada vez que nosotros abrimos las Escrituras, cada vez que abrimos nuestro corazón para ser guiados por ellas. Yo te quiero bendecir en esta hora. Dios te guarde, Dios te bendiga. Te esperamos en la próxima transmisión. No te pierdas el próximo mensaje, porque yo estoy seguro que Dios va a bendecir tu vida. Dios te bendiga, Dios te guarde.